Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Aquí estamos, Señor, porque nos llamaste. Tú querías estar con nosotros y nosotros queremos estar contigo. Prepara nuestras personas, el cuerpo, el alma y el espíritu, para que al contemplarte y escucharte, crezcamos en tu conocimiento y en el amor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a ver entonces las lecturas que corresponden a este domingo 29 de agosto. Y recordemos por quienes estamos orando, por nuestros enfermos, por los que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, tanto en cuanto a salud de todo tipo, corporal y espiritual, y también económica, porque muchos están pasando por esta pandemia por muchos problemas económicos. Tenemos que también rezar por ellos. Rezar también por algo que nos hace mucha falta, que necesitamos muy prontamente tener nuestros seminarios con seminaristas que quieran servir a Cristo mejor que nosotros los curas viejos, con más ánimo, con más fuerza, con más espíritu, con más fidelidad, con más sencillez y humildad. Bien, vamos entonces con esta primera lectura, que está tomada del capítulo 4, versículos 1 y 2 y 6 al 8. Capítulo 4, 1 al 2, 6 al 8. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella,
como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos, y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Se trata del primer discurso puesto en labios de Moisés, aunque en realidad son reflexiones de los teólogos deuteronomistas que hacen una valoración bastantes siglos después de los acontecimientos del Éxodo y de la estipulación de la alianza del Sinaí, de la respuesta dada por el pueblo de Dios. Estos discursos están presentados en forma de testamento de Moisés y están influenciados por la predicación profética. Históricamente, cronológicamente, fueron escritos siglos después de los acontecimientos, pero narran un acontecimiento ha ocurrido anteriormente y vivido por el pueblo. Comienza diciendo: y ahora Israel escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios les da. Dios es el que ha elegido por puro amor a este pueblo, a su pueblo. Lo ha elegido desde el primer hombre, Abraham, continuado por su hijo Isaac, su nieto Jacob, y los bisnietos, los 12 varones de Jacob, las 12 tribus de Jacob. Y por fidelidad a ellos, Él mantiene su alianza, porque ellos fueron fieles a la alianza con Él. El pueblo al principio no tenía este mismo Dios. Recordemos que primero tuvo que pasar muchas cosas. Abraham creyó en Él, ciertamente. Fue despojándose poco a poco de los dioses en los que él creía cuando estaba en Ur de Caldea, antes de que abandonara esa tierra para ir a la tierra que el Señor Dios le prometía. Y así fue pasando de padres a hijos, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus 12 hijos, hasta el establecimiento en Israel, en Egipto. Luego de 400 años, o sea, cuando ya José había muerto más de 300 años, el pueblo se libera, hace la alianza en el Sinaí, ¿no?
Esto es lo que está narrando el Deuteronomio. Y poco a poco entonces se fue purificando esta fe monoteísta. Sin embargo, al establecerse en las tierras de Canaán, esta cosa va a cambiar. Se contagia con los otros dioses, ¿no? Y después con las alianzas de los reyes con otros reyes pasará lo mismo. Esto hará que la fidelidad se ensucie, por decir una palabra. Una fe entonces monoteísta ya bastante madura, pero falta mucho, ¿no? Que es una respuesta de amor y fidelidad a Dios, que al mismo tiempo que es una respuesta de fidelidad a Dios, significa la solidaridad con el resto del pueblo, con los hermanos. El encuentro con Dios, igual que con la fe monoteísta, se va a dar en un solo lugar de culto, que es el templo de Jerusalén. El templo que Dios eligió más tarde, bastante tiempo más tarde, para colocar su lugar de culto. En el tiempo del gran rey David, el último rey que adorará a Dios en una carpa será David, y su hijo Sansón será el que ejecutará el primer templo construido establemente. Es por eso que es necesario volver a la fidelidad, y eso es lo que está tratando el deuteronomista. El pueblo siempre con sus vaivenes, ¿no? Cuando está bien se olvida de Dios, y cuando empieza a caer, cuando empieza a estar mal, entonces se recuerda de Dios y acude a Él. Estos vaivenes son los que hacen que el deuteronomista escriba, para que la alianza sea vivida y guardada fielmente, como Dios quiere. Ahora bien, esta alianza y esta fidelidad a Dios requiere una atenta escucha del pueblo, del pueblo a Dios. La palabra de Dios es la fuente, ¿no? Y entonces, para eso están la ley y los profetas, y la ley que está escrita son los 5 primeros libros, ¿no? de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Números. Y me falta uno, se me olvidó ahora. Éxodo, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y... se me olvidó el quinto. Bueno. Ya, lo importante es que son esos 5, ¿no? Más, recordemos algunas cosas que quedaron escritas de los jueces, etc. Esta ley está escrita donde están las famosas tablas de la ley, capítulo 14 y 24 del Éxodo. Esta es la que hay que escuchar, renovar, proclamar, orar muchas veces, ¿no? Aunque hay un solo lugar de culto, esta necesidad de escuchar la palabra de Dios llevó al pueblo a erigir sinagogas, lugares donde estaban algunos rollos de la ley. Eran muy pocos, recordemos que la escritura era toda a mano,
y en rollos. Entonces en las sinagogas se guardaba la palabra de Dios, se iba cada sábado y cada sábado se escuchaba una enseñanza del rabino o de los rabinos que hubiese participando en esa celebración. Obedece la palabra de Dios y vivirás, dice, porque la palabra de Dios es la fuente de la verdadera vida. Y la escucha de esta palabra es la garantía, ¿cierto?, ¿no?, de la posesión de la tierra. Un Dios, una fe, una alianza, una tierra, un pueblo. Y esta palabra impele al pueblo y al que la escucha a amar a Dios con todo el corazón durante toda la vida y con todos los saberes. Y este mensaje de escuchar la palabra de Dios sigue vigente hoy día, cosa que la Iglesia últimamente, bueno, siempre hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo que estamos propagando la palabra de Dios y todos los años tenemos la Semana de la Biblia, la semana de septiembre, ¿no? El mes de septiembre era el mes de la Biblia, ¿no? Más bien, antes era una semana, ahora estamos haciendo un mes, porque es necesario escuchar la palabra de Dios en todas partes. Dice el deuteronomista: ¿existe acaso alguna nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? Este es un rasgo importante, sentir la presencia cercana de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Normalmente las religiones que están en la casa, alrededor. ¿Y eso? Saltó la vela. Bien. Esto de que el Dios está cerca es algo bien importante, ¿no? Ya decía. En cambio, los ídolos, lo más cercano que tienen las religiones politeístas, son los dioses, los ídolos, ¿no? Los ídolos de madera, de bronce o de oro, lo que sean, pero lo más cercano que tienen. En cambio, el Dios invisible de Israel no se ve, pero está cerca. Y el sentimiento que tiene el pueblo está cerca. ¿Por qué? ¿Cómo lo comprueba? Porque siempre que necesitan auxilio y recurren a Él, siempre tienen ese auxilio. Este es el verdadero pueblo, este es el verdadero Dios. Los otros dioses son invocados, no son ídolos, ¿no? Y los salmos ya lo cantarán: tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, boca que no habla, pies que no caminan y manos que no abrazan. Son falsos, son de piedra, son de material, pero no tienen corazón. Esto es también importante. Cuando las personas sentimos a Dios cerca, transmitimos la cercanía de Dios. Y cuando no lo sentimos, no podemos transmitir a Dios. Y la mejor misión, la mejor evangelización, la mejor misión, como nos dice el Papa San Pablo VI, es el ejemplo. La vida vivida
de acuerdo a los mandamientos del Señor. Esa es la mejor misión. La mejor enseñanza que le puede dar un papá, una mamá a su hijo, a su hija, es vivir su fe plenamente. Más que ir yendo a predicar, es vivir, ¿no? Dice Pablo VI, la experiencia es ya la mitad de la misión. Bien, la respuesta a esta primera lectura es el Salmo 14. Versículos 2 al 5. La antífona: Señor, ¿quién habitará en tu casa? Es la pregunta que se hace el pueblo también ante Dios. ¿Quién habitará tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Este salmo está cantado, ¿no? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para alabar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Dame manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso, enséñame a amar. Dame manos limpias y corazón puro, no ser vanidoso, enséñame a amar. Bien, la segunda lectura está tomada del capítulo de 1, versículos 17 y 18, 21, 22 y 27. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros, luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación.
Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. El autor de esta carta es muy concreto y práctico, ¿no? En definir la vida del creyente. Toda la escritura es un programa a realizar, ¿no? Subrayando este aspecto de la palabra concreta, ¿no? De un modo muy particular. Vamos a ver lo que dice hoy día exactamente, ¿no? Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos. Es una corriente, ¿no?, que es importante en el Nuevo Testamento. Es la palabra la que regenera, es la palabra la que resucita, es la palabra la que sana. Por eso es tan importante esto de escuchar la palabra de Dios, que es la verdad, ¿no?, la verdadera. Lo encontramos también en las cartas de Pablo, esta corriente fuerte en medio de los discípulos, de los primeros discípulos, ¿no?, después de la muerte de Jesucristo. Y más tarde todavía ya entonces esta corriente se fusiona con la corriente sacramental, ¿no? No solo la palabra, sino también son los sacramentos los que regeneran. Ahora es importante para nosotros que los sacramentos, o en los rituales de los sacramentos, escuchemos la palabra de Dios. Así que está muy bien fusionado lo sacramental con la palabra. Y esto es lo que regenera, nos hace renacer a una vida nueva. La escucha de la palabra requiere de una apertura especial, singular, porque es la palabra de Dios. Esto implica que no puede ser leída de cualquier manera. El que la lee tiene que entender que no está leyendo un cuento, está leyendo la historia de un pueblo, está proclamando la palabra de
Dios. Esto significa que no se puede proclamar de cualquier manera, ¿no? Miren, existen unas pinturas que los llamamos iconos, ¿no? Los iconos ortodoxos, rusos, griegos, que son las primeras pinturas. Ustedes deben saber que en los primeros siglos no cualquiera podía pintar un cuadro sagrado, ¿no? Tenía que tener una autorización, y para pintarlo necesitaba toda una preparación, incluso hasta el ayuno, la oración, la penitencia para poder pintar, ¿no? Es una autorización de la autoridad eclesiástica. Nadie podía llegar y pintar algo, ¿no? Bueno, la palabra de Dios tampoco se entendió en los primeros siglos que la podía llegar y proclamar de cualquier manera y en cualquier parte. Siempre se entendió que la palabra de Dios era algo importante. Un poco siguiendo la escuela judaica, recordemos que los rollos no se podían tomar con las manos peladas, ¿no? Existía, no me acuerdo el nombre exacto que se le da judío, pero es lo mismo que el famoso humeral de nosotros cuando tomamos la custodia, ese como especie de charpe que se pone sobre los hombros y con lo que se abraza la custodia y se da la bendición. Bueno, así también los rollos se tomaban con un numeral, y si para poder guiarse con la lectura, tampoco se podía hacer con el dedo, se hacía como indicadores de plata, de oro, porque no se podía tocar de cualquier manera la palabra de Dios. Era un respeto único por la palabra de Dios en el tiempo también de Jesucristo, ¿no? Y todavía en el mundo judaico. Y muchas personas todavía, cristianos y católicos, que tienen una veneración y un cuidado muy grande con la palabra de Dios. Ojalá lo invitáramos más, ¿no? Es triste ver que, por ejemplo, bueno, por un lado, ¿no? Ver a veces las Biblias todas ajadas, subrayadas, pintadas, rayadas, etc., ¿no? O botadas en el suelo. Es como triste, pero por otro lado también implica que al menos la toman para algo, ¿no? Miremoslo por el lado bueno. Pero lo importante es respetar esta palabra. Hay mucha gente que la tiene en sus casas y la tienen con un altarcito, con una vela, en un lugar privilegiado. Muchas personas. Y muchas personas también leen esta palabra aunque no la entiendan, ¿no? Yo creo que es importante esto, aunque no se entienda. Hay muchas cosas que no entendemos y que nos tragamos. Por ejemplo, los remedios. Nadie se fija cómo la aspirina o el paracetamol, ahora que está tan de moda, para todo paracetamol, se toma, ¿no? Lo importante es que me quitan dolor de cabeza, me quitan dolor de hueso, etc. Eso es lo importante. Bueno, la palabra de Dios me purifica. Y me purifica desde dentro. Eso, ¿no? Bien, por un lado, ¿quién la proclama? Por otro lado, ¿quién la escucha? El que la escucha debe estar atento, evitar distracciones, evitar cosas que alteren el curso de la palabra, de la lectura de la palabra. Dice Santiago: reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes,
que es capaz de salvarnos. Y no se pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla de manera que se engañen ustedes mismos. No, a veces pareciera ser que lo importante es escucharlo, sí, es muy importante escucharla, pero escucharla de corazón de manera que esa palabra quede grabada en nuestros corazones y la pongamos en práctica, ¿no? Aunque cueste, el problema no es que cueste, y aunque fallemos, el problema no es que fallemos, el problema es que nos quedemos en la falla y no intentemos hacer nada porque fallamos. Quedarnos caídos, llorando, no nos sirve de nada. Bien, me caí, me dolió, lloré, pero me levanté. Eso es lo importante. Bien. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra iglesia. La palabra de Dios nunca pasará. Es eterna. Porque la palabra de Dios la tenemos ahí delante de nuestros ojos, de fondo, en una imagen, ¿no? El Cristo crucificado. Una imagen, una estatua de Cristo. Y delante de ello tenemos la custodia que contiene la hostia consagrada, el pan de vida bajado del cielo, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. No hay nada más valioso en este mundo. Y tan insignificante como una hostia, harina con agua. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos al Evangelio, que está tomado del capítulo 7, también muy fragmentado, versículos 1 al 8, 14 al 15, 21 al 23, de San Marcos. En la mitad, estamos en la mitad del libro del Evangelio de Marcos.
Dice así: los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien. Jesús va caminando por el norte hacia Cesarea de Filipo. Bien. Este capítulo 7 narra una dura discusión de Jesús con los escribas de Jerusalén, desplazados hasta Galilea. Una discusión sobre las tradiciones, sobre el valor de las tradiciones. Pero hay tradiciones y tradiciones. Hay unas que son provisorias, pasajeras, y otras que son permanentes. ¿Qué es lo que hay que distinguir? La pregunta la pone Marcos en boca de estos escribas, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras?
Siempre nos fijamos en algunos detalles, ¿no? Pero nos fijamos en los detalles poco importantes. Y los más importantes los pasamos por alto. Es lo que le pasa a los escribas y también a nosotros. Bien. Miren, hay muchas normas en la Biblia. Me decía un amigo, un primo y amigo, médico, que la Biblia es un tratado de higiene, de salud, ¿no? Porque muchas de las prescripciones son por higiene, por salud, como esto de comer con las manos limpias, que es lo que debe ser, ¿no? Y que a veces cuesta. Limpiar la loza, limpiar los platos, los vasos, etc. Son cosas que son de higiene, de una cultura higiénica, si ustedes quieren, ¿no? Estamos sobre todo cuando el pueblo está metido entre otros pueblos que son bastante bárbaros y poco cultos en estas cosas, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Es el comer con las manos impuras, sucias, es causa de enfermedades que diezman el pueblo, como sucedía muchas veces, ¿no? Por esas promiscuidades y por esos libertinajes en cuanto a las comidas, las bebidas y la limpieza, ¿no? La pureza del cuerpo. Había muchas enfermedades, ¿no? Que se transmitían de unos a otros. Bien, entonces muchas de estas cosas son por salud, ¿no? Es un gran tratado de salud, me decía este primo. Y es bien importante que lo entendamos, ¿no? Muchas cosas, no solo esta, la circuncisión misma, es también una norma higiénica de salud. Bien, entonces, pero hay que entender, una cosa es en la ley, pero escrita, pero esa ley obedece a algo que es mucho más importante, que es la preocupación por uno mismo y sobre todo la preocupación por los demás. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo durante toda esta pandemia, ¿no? Si no te importa a ti enfermarte, te tiene que importar al menos no enfermar, no contagiar a los demás. Eso es lo importante, ¿no? Si a ti te da lo mismo, bueno, si te da lo mismo, lávate, porque lo importante para los demás es que tú te laves para que no contamines la comida de los demás y para que no puedas transmitir otras enfermedades que pueden diezmar a todo un pueblo por esa desconsideración, ¿no? Es lo que está acá. Lo importante entonces hay que entender lo que está dentro de la ley más que la ley misma, ¿no? No basta con cumplir la ley misma, ¿no? Lo importante es en la razón de la ley, que es el amor al otro, el amor, más que a sí mismo, el amor al hermano, el amor al otro, como Dios lo hace con nosotros. Dios lo hace por amor a nosotros, ¿no? A Él no le va a pasar nada. No se va a contagiar, pero por amor a nosotros nos enseña que esto es lo que tenemos que hacer. Bien. Por eso Jesús va a hablar y va a poner a la gente en lo verdaderamente importante.
que es el amor al hermano. Y terminaba diciendo, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del hombre. También está referido a esto a las comidas, ¿no? El que había comidas prohibidas también es por la misma razón, por salud, ¿no? Por higiene y por salud. Hay cosas que se deben, que se pueden comer, se llaman comidas impuras porque pueden producir graves enfermedades, ¿no? Y no todos son capaces de tolerar. Sobre todo cuando en el mundo abunda el exceso. Una copa de vino está bien, pero embriagarse no está bien. Bien, y aquí entonces hará Marcos una larga lista de las cosas que hacen impuros, ¿no? Malas intenciones, fornicación, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldad, engaño, deshonestidad, envidia, difamación, los pelambres, ahí están, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Dice Jesús, todo esto sale del hombre, y esto es lo que lo hace impuro. No lo que come, no lo que bebe, aunque sea con las manos cochinas. La impureza que importa es la impureza del alma, la pureza del corazón, la pureza del amor. La verdad desnuda. Bien, hemos llegado al final, no nos dimos ni cuenta, ya se pasó la hora, son 2 minutos para las 6. Así que vamos entonces a disponernos a despedirnos del Señor. Adoremos reverentes al Señor sacramentado. Canta el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor, al Dios Santo, uno y trino, alabanza y bendición, suba al cielo en testimonio, el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor Jesús, tú has creado este admirable sacramento de tu cuerpo y de tu sangre. Y tú nos hablas al corazón. Concédenos que al haber estado esta tarde contigo, sirva para nuestra redención, nuestra regeneración, y nos haga cada vez más santos para ti, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosa sangre. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José y su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Vamos a cantar a la Virgen de la esperanza, en nuestra marcha, danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que anda la luz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Cielos y tierra nueva, esa es la meta de nuestro andar. Somos la iglesia en marcha que hacia la Pascua cantando va. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Oh.